Va. Pues buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, tanto a los que están en línea como a los que posteriormente nos verán en diferido. Para los que ya me conocen, soy Edgar Ramírez, Master Edge para los amigos roleros. Y bueno, pues estamos a punto de empezar nuestra primera conferencia de este Samhain rolero de 2021. Y tenemos como principal invitada a la doctora Blanca López. Entonces, voy a dejarlos con ella para que nos dé una muy interesante plática sobre brujas, rol, maleficios y otros tantos puntos que son sumamente interesantes, no solamente desde la perspectiva lúdica, sino como parte de nuestra cultura pop. Entonces, doctora, muchas gracias. El escenario es suyo. Muchas gracias, Master Edgar. Gracias por la invitación. Gracias también a Aida, que fue la que me atrapó. Ya que, bueno, parece que Aida, donde quiera que estés, saludos. No sé dónde andas. Les hablo un poco de dónde viene lo que les traigo hoy. Yo soy encargada del programa de investigación en la Metropolitana de Azcapotzalco, Cultura Lúdica. Y dentro de la cultura lúdica trabajamos, bueno, empezamos con videojuegos, estamos trabajando ya también coleccionismo de juguetes y evidentemente rol. Sobre todo pues, un trabajo muy cercano con los doctores Mauricio Rangel y con Edgar Meritano, que además ya llevamos como 100 años jugando y aún así no creo que seamos de los roleros más rucos, ¿no? Cuando Aida me pide que les platique sobre qué onda con pues, las brujas y el rol, a mí me meten en un lío porque a pesar de la facha que uno pueda tener en la vida, las brujas no son my monster of choice, son los vampiros, ¿no? Lo que más he jugado por todos los vampiros, leído vampiros, visto vampiros, vampiros for the win. Pero la condición de las brujas creo que es todavía más complicada y más compleja, cultural, históricamente, también cómo nosotros lo hemos disimulado. No es un tema sencillo, y menos cuando tenemos la oportunidad no de trabajarlo, vaya, como con un sesgo, si quieren, moral ideológico, sino desde distintas aristas, que en este caso lo que les traigo es desde la antropología y desde el psicoanálisis, ¿no? Hemos visto, ahora sí que la palabra bruja para arriba y para abajo, pero creo que desde que nacimos, ¿no? La mayor parte de la gente. El asunto con la bruja, que hay algo que podemos decir que es muy llamativo, muy llamativo, es esta conexión muy íntima que tiene con lo femenino, ¿no? O sea, normalmente cada vez que pensamos bruja, incluso como insulto, no estamos una mujer. Es raro que, eres un maldito brujo. No, eso suena como una partida de Dungeons and Dragons, ¿no? Ya llegaron los brujos. Yes, ¿no? Llegó el healer. Además, los healers que siempre queremos. Pero culturalmente, creo que la bruja en ese sentido tiene mucha más complejidad. De Bárbara Creed, es una autora que es bien interesante, igual que Julia Kristeva. Vale la pena recuperar su término de lo monstruoso femenino, no lo femenino monstruoso. Aquí el orden sí importa. ¿Qué es lo monstruoso femenino? Independiente, no estamos hablando de machos y hembras, no estamos hablando de hombres y mujeres, no, sino de estos rasgos de feminidad que se escapan a la categorización cultural occidental, por ejemplo. Órale, ¿de qué se trata esto? Cualquier condición que podemos llamar monstruosa normalmente cae en un intersticio. ¿Qué es un intersticio? Algo para lo que una cultura no tiene categoría. Puede llegar a tener palabras para ello, ¿no? Términos, etiquetas si quieren. Pero para que se construya esta categoría cultural sí se tarda un rato. Se tiene que historizar. Mientras no lo podamos acomodar en ningún lado, esa cosa genera tensión sistémica. ¿Qué es
la tensión sistémica. Pues digamos que pone en jaque todo lo que consideramos certero, nuestros principios de orden, incluso los principios identitarios. Identidad aquí sí va a ser muy importante, lo vamos a traer para arriba y para abajo. Quiere que ver con esta continuidad, con esta mismidad. En el momento en que tenemos estos elementos, lo monstruoso y lo femenino, con atribuciones de lo femenino, pero ahorita vamos a ver también qué significa lo femenino en estas perspectivas, generamos tensión en el sistema. Por eso podemos llamarlo lo primordial. Primordial en tanto, no lo antes de la historia, no lo que pasó hace 1000 años, sino ese no sé qué sé yo, pero de repente me malviaja. Vamos a ver por qué. Parte también de lo monstruoso, súper recomendación bibliográfica, si pueden acceder a él, atrápenlo, lo tradujo siglo XXI, nada más que en lugar de ponerle Powers of Horror, los poderes del horror, le puso los poderes de la perversión. Pero este trabajo de Julia Kristeva va sobre qué es lo abyecto, ¿no? O sea, todo aquello que genera esta tensión por no ser categorizable y que además nos pone en peligro. Qué padre, ¿no? En ese sentido, los juegos de rol, todos son representaciones de lo abyecto, pero ya entre comillas, ¿no? Porque ya tenemos perfectamente clasificado lo que es un hombre lobo, lo que es un vampiro, lo que es un hada, lo que es un mago, lo que es un hechicero, lo que son las brujas. Vaya, ya son, digamos, los monstruos oficiales, ¿no? Entonces, la perturbación viene en otro sentido, sobre todo en cómo narramos las historias. La recomendación, atrápense ese libro, háganse un favor, no salgan sin haberlo leído. Ahora, sigamos con lo primordial. Digamos, pero ¿por qué lo femenino? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, planeta misógino, no tiene que ver nada más con eso. Es todavía más complicado. Ojo aquí, rojitos y cooperato. Madre y mujer no son lo mismo. Para el infans, para el chamaco o la chamaca. Infans. El child. ¿Qué hace la madre? Vamos a pensarla en este sentido. ¿Me quiere? Vive por mí, sí. Mientras hace todo lo que yo espero, palomita. ¿En qué momento aparece la mujer? En el límite. En el momento en que la madre pone un límite, en que ya no está cumpliendo el deseo del niño. En que el niño se quiere quedar despierto y la madre a dormir. Cómete las verduras, no que ahora te las comes. Va. Órale, no, esa señora no es mi madre. Es esa señora. Se pasó del otro lado. La mujer. Órale. Aquí ya tenemos una diferencia. ¿Para dónde mira la mujer? Para alguien que no soy yo. Mi mamá me adora, sí. Pero en el momento en que aparece la mujer, ay, creo que era la bruja también. ¡Pum! Yo no soy el centro del universo. ¿Sí es un pequeño problema de narcisismo infantil? Sí, sí. Pero esto se va a poner todavía un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque a veces estamos mezclando esto. No es una agresión a las mujeres como un universal, sino a esa faceta de la madre que no existe solamente para mí, sino que le interesan otras cosas. Otra recomendación, 2 recomendaciones bibliográficas que nos hacen bien a todos, para que la bruja no me coma, de Dorothy Bloch, y un clásico que nos permite utilizar bastantes elementos cuando queremos hacer una partida de rol bastante disturbing. El psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Y lo atrapan en PDF por todos lados. ¿Por qué tendrían que ser perturbadoras estas dos imágenes, no? Ya vimos, por un lado, la madre me quiere a mí, vive para mí, sí. Pero ojo, es mi madre devoradora. Si ustedes han escuchado hablar de Psicosis y de Bates Motel y de Norma Bates y Norman Bates, estaban como de ese lado. Y la otra, pues no me quiso, ¿no? Quiso a alguien más. Oh, qué terrible. Sí, no, pero en un estado infantil, definitivamente no lo simbolizamos. Al contrario, lo resentimos bastante. Niños y niñas por igual. Ahora, aquí viene algo bien jocoso. Cuando comenzamos a
Vaya, eso es en un nivel primordial, es decir, pues, a nivel chamaco, todos lo hemos sentido. ¿Para dónde mira la persona que nos cuida? Nuestra vida depende de ella o de él, puede darse el caso también. Por eso les digo que no tiene que ver con lo femenino anclado a una condición biológica de ser hembra de la especie humana, sino de quién está jugando ese rol. Podría ser un hombre, sí. ¿Qué va a pasar con eso de a quién sí quieren y a quién no quieren? Un juego de identificaciones y proyecciones. Que para colmo vamos a sacar a nuestra interacción con el mundo cotidiano, con otras personas y con cómo percibimos la existencia en general. ¿Qué es la identificación? ¿Qué es la proyección? La condición cultural que les había yo señalado de la identificación tiene que ver con aquello que encuentro igual de mí en el afuera y en los demás. Me identifico con. Normalmente cuando podemos establecer esta condición de tejido cultural o de tejido social, tendremos muchas cosas que consideramos que son afines entre mi persona, mi familia, mi escuela o mi empresa, mis vecinos, mis grupos sociales, el vecino, y empezamos a generar lo que se llaman pues, identidades sociales, que pueden ir creciendo, identidades culturales, identidades nacionales, etc. La operación contraria es la proyección. Aquello que no quiero ver en mí, o que considero que yo no tengo, pero sí en el otro, y no como una palomita, sino como un gran tache. Entonces, vamos a ver qué nos dice el señor David Hume, ya en paz espante hace varios siglos. Bueno, a mí la historia natural de la religión no es demasiado mi hit. Me gusta mucho más el Leviatán, pero cuando el señor tiene razón en sus textos, pues lo citamos, ¿no? Nos queda darle la razón. Y nos estaba diciendo, a ver, tenemos esta condición de juegos de identificación y proyección. ¿Y qué hacemos con eso? Creemos que nuestra condición es la misma de todos los objetos, animales y la naturaleza. Pues qué primitivo. No, seguimos haciéndolo. Eso que escuchamos, y hasta vemos memes, los memes nunca mienten. Que la impresora no sienta tu miedo, porque entonces se atora. Para que no se le vaya a acabar la pila al celular, ahí le vienen hablando, ay, por favor, bonito, no te vayas a desmayar. O sea, y si depositamos un poquito, ahora sí que entre broma y broma, la verdad se asoma y estamos identificando y proyectando estas fuerzas que son nuestras en el otro. Cuando empezamos a construir nuestra idea de monstruo, no solamente en función de una condición de miedo, y de miedo lógico en muchos sentidos. Digo, algo que esté en el bosque, si me come y me mata, está bien, causa-efecto. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la cancha de lo irracional, de lo que no puedo controlar? También proyecto e identifico cosas. Cuando construimos la idea del monstruo, algo de nosotros estamos proyectando en él, que lo que no queremos reconocer que tenemos. Por eso el monstruo nos causa tanta perturbación. Ahora, ojo, la figura de la bruja es una cosa bien peculiar. Va a pasar con todos los monstruos, pero con la bruja es bien interesante porque lo que estamos proyectando son un montón de frustraciones y deseos infantiles. Ay, güey, ¿cómo? ¿Pero cómo? Ahí les va. Esto se pone padrísimo porque tiene que ver con cómo pasamos del pensamiento mágico, es decir, del animismo, al pensamiento religioso y finalmente al pensamiento científico. Que últimamente, exacerbado, también tiene mucho de pensamiento mágico, pero bueno. Está esta condición de una dualidad. Dioses buenos y dioses malos. Unos me salvan, otros me destruyen. Melanie Klein, que trabajó mucho con niños, nos diría, son la madre buena que me salva, que me apapacha, que me cura. La madre mala que me rechaza, que no me quiere, que me destruye. Ay Dios. Para que el Dios bueno me quiera, bueno, pues tiene su checklist de cosas que está esperando de mí. Que lo quiera, que lo obedezca,
que sea yo bastante incondicional, lo que sea. Que vaya yo por las tortillas, que si saca a pasear al perrito, lo que sea. ¿Qué pasa con los dioses malos? Bueno, pues eso se manifiesta en forma demoníaca. Y aquella cosa que te está jodiendo la vida. Y normalmente cuando se manifiesta es porque algo en esta demanda de adoración no lo cumpliste. Vale. ¿Y qué va a hacer el animismo? El animismo funcionaba en dos carriles. Por un lado, es una voluntad de control para evitar que todo esto falle y a todos nos vaya bien, pero cuando falla, normalmente construye ciertas figuras que van a ser sacrificadas para que exorcicemos a ese demonio y el Dios bueno nos vuelva a querer. ¿A qué primitivo? No, ¿cuál primitivo? Lo seguimos viendo el día de hoy. Sí, voy a hacer ahora sí que un shameless plug con un espacio que tuvimos en Devour, en el Foro Internacional del Juego, y siguen trepadas las ponencias con el doctor Rogelio Monroy, que ha trabajado, por ejemplo, con adicciones en jóvenes y adolescentes. ¿Qué pasa con las cuestiones de la adicción? Bueno, pues pescamos el chivo expiatorio de la familia, lo anexamos y ya toda la familia debe de funcionar bien porque ya exorcizamos al demonio. Ah, qué cruel. Sí, no solamente cruel, pero también institucional, avalado por la OMS, por no sé cuántos para científicos. Por eso les digo que el pensamiento científico, cuando se pervierte y se atraviesa por cuestiones morales, no está muy lejos del pensamiento mágico. Ahora, en este sentido, también el pensamiento mágico permitía agredir al otro. Entonces, de la misma forma en que si yo desobedezco, me cae un demonio que debo de exorcizar, puede darse el caso de que yo me porte muy bien, pero alguien me esté queriendo hacer una mala condición, ¿no? O sea, y me aventó el mal de ojo. Al revés, me hizo una amarre. Órale. ¿Qué pasa cuando se nos desestabiliza el sistema? Entonces ya tenemos una cosa diferente. Vamos a estabilizarlo construyendo a una especie de, sí, ya vimos que el sacrificio, ¿qué tipo de sacrificio? Un chivo expiatorio. ¿De manera aleatoria? No. Ahí está lo interesante. Algo que sacaban, y que tienes razón, el doctor, no recuerdo su nombre, en la ponencia magistral del ayer que abrió el coloquio, él hablaba, ¿no? De cómo pues, los roleros, en muchos sentidos, han sido marginados, ¿no? Y confieso a ustedes, hermanos, que a mí me tocó verlo a finales de los 90. Como convenciones de cómics, que todavía eran cómics, había algunos stands de manga, no era tan el mega boom, y que antes había un montón de mesas de rol, y yo los veía, ¡ay, qué padre! ¿No? Y llegamos los del Magic, y los echamos para afuera. Sí, o sea, pero como plaga, porque sí, además, muchos Magic, las tarjetitas como han resultado un sangradero de dinero, qué brutal, ¿no? Luego nos llegó a contar Mauricio, bueno, y también Medardo Landón, saludos para Medardo. Si es que a veces estábamos jugando en un parque X, usando entretenimiento, y llegaba la patrulla y los levantaba. Pues, ¿qué onda, no? Yo sé, también la figura del rolero, muchos años se construyó como un marginal, un otro diferente, y también un estigmatizado. En ese sentido también jugábamos a ser brujas 24/7, ¿no? Normalmente el estigmatizado sirve para este sacrificio. Ahora, ¿por qué la bruja? Porque también sería una manifestación del otro, sí, de lo marginal, pero además sirve para proyectar todo lo que se nos dé la gana. Pero espérese, doctora, aquí en México, por ejemplo, la bruja era la curandera, era la vidente, la que veía el futuro, la que te quita los malos espíritus, te hacen la limpia con todo y huevo. Sí, pero ojo, recuerden que hablamos de una madre buena y una madre mala. Y las dos apuntan a un narcisismo infantil. La mala que no me quiso, hija de su madre, me quiere destruir. Ay, pero la buena es todo lo que siempre he querido, a fuerzas, me cura, nada más de verla me siento súper bien.
Pues sí. Y probablemente esa visión de la bruja como una curandera, como una sanadora que te cuida, fuera en el fondo todavía más torcida que la que de plano le interesaban otras cosas y ¿sabes qué? Ráscate tú solito, aprende a caminar como puedes. Bueno. Ahora estas dos funciones, ojo, por eso les pongo este librito que no sabía que existía, pero pues me tocó ver el bebé de Rosemary. Véanla, qué cosa más padre. Y all of them witches. Bruja, podrían ser hombres, mujeres, quimeras y polvos, ¿eh? ¿Y pueden tener esta dualidad? Sí. Entonces es lo que estamos percibiendo en lo monstruoso femenino, no en lo femenino monstruoso. ¡Ay, Dios! Ahora, evidentemente estos sacrificios se podían llegar a institucionalizar. Claro que sí. Recuerden nada más las quemas de brujas. Todo lo que pasó por ahí, léanse a Foucault, y qué pasó con cómo los enfermos mentales toman el lugar de los leprosos. Sí, o sea, siempre tenemos que tener un marginal. Nuestro presidente que quiere hacer de los desarrolladores de juegos el siguiente chivo expiatorio. Pues, para que el chivo expiatorio exista también debe haber voluntad de ellos, ¿no? Y bueno, ya ahorita, por ahí decían, es que hay que normalizarlo. Creo que está normalizado. Y cada vez veo más chaviza que juega. En mis estudiantes en licenciatura, como lo mismo juegan el Nintendo, que juegan juegos de tablero, que juegan Yu-Gi-Oh!, que les encanta el Dungeons. Creo que es uno de los favoritos de la chaviza. Sí. Entonces, o sea, en ese sentido, creo que también vamos a dejar de ser marginales, ¿no? O sea, está bien, salvo que nos gustara, ¿no? Que de repente también veo hay gente a la que le gusta el rol del marginal, que no se haga. Ahora, todo este aparato, ¿cómo le damos sentido? Una posibilidad es contar historias, la otra es el acto del juego. En el juego también podemos identificar y proyectar, podemos además construir y entender cómo, a ver, si yo estuviera persiguiendo, si yo fuera el perseguido, ¿qué pasa si yo soy el monstruo? Que de repente me pasaba mucho cuando jugábamos, por ejemplo, Vampire. Es que te acabas de topar con un poseído. No, no manches, es un demonio, ya valimos gorro. Pero cuando jugamos Demon, es que ahora lo que tienes enfrente es un vampiro. No, pues ya valimos gorro. O sea, el caso es que siempre, por alguna razón, siempre sientes que tu personaje algo le falta para sobrevivir a ese mundo. Y creo que eso nos permite también empezar a construir una especie de empatía con respecto al monstruo. No sé. Y además, explorarlo y apropiarlo, ¿no? O sea, si no es nada más la bruja que no me quiere, ¿no? Yo puedo ser la bruja que no me quiere. Yo puedo ser también el curandero, el healer. Esos que, los healers, por ejemplo, que todos ven, los morgs, como nos encantan que existan los healers. Nadie quiere ser healer, pero todo el mundo quiere ser curado por uno de ellos. Es necesario en una partida siempre, ¿no? Ahora, Dungeons and Dragons. Tener personajes que hacen uso de la magia no es nuevo. No es nuevo. Sí tenemos sorcerers, witches, wizards, todo tipo de bicharrejos, particularmente en Dungeons and Dragons. Creo que es uno de los aparatos que más razas y clases ofrece, más todas las expansiones que tiene. Además, es uno de los más viejos. Pero no es, a pesar de que es un juego de magia, no necesariamente estamos hablando de que ahí son protagonistas las brujas, ¿no? O sea, sería el mismo caso de World of Darkness, ¿no? Sí, los werewolves, y dependiendo de los clanes, manejan distintos tipos de hechizos y encantamientos, sí. Los tremors, por ejemplo, ¿cómo me caen gordos? Pero hay que, sí, dos güeyes. Pero son tal cual la voluntad del pensamiento mágico. Yo puedo tener el control de otros vampiros, de los humanos y del mundo, no porque ni siquiera los vampiros me lo quieran dar, yo lo voy a tomar y yo lo voy a armar. Sí, esa es la voluntad más pura del pensamiento mágico, aunque ya sean parte de la mascarada, aunque llegue en el siglo XXI, aunque estés jugando esta rareza de expansión del Vampire Cyberpunk y los Tremere usan magia hackerosa, de todas maneras es esta voluntad de control. Y bueno, Mage,
no se diga, ¿no? También ahí vamos a jugar a ser magos y hechiceros, pero bien oscuros, ¿no? No son, bueno, la verdad es que Dungeons and Dragons también puede ser bien oscuro, pero bueno, Mage es intencionalmente y diseñísticamente oscuro. Sin embargo, brujas con sentimiento bruja, creo que una gran propuesta nos las da CJ Carel con Witchcraft. Está bien lindo y es bien fácil de jugar. Padre cómo conceptúa las brujas de manera contemporánea, si te va metiendo en el mundo, viejísimas, pero desde la antigüedad, el manejo sobre todo la magia, en muchos sentidos como casera, pues, que tiene que ver con cosas para resolver cuestiones de la vida cotidiana. Hace un pequeño recuento histórico y están jugando finales del siglo XX, principios del XXI. Otra vez, brujas o los witches, pueden ser chicos y chicas por igual, prácticamente cualquier país si quieren, ¿no? A la hora del armado de los personajes, más bien juega y me gusta el método, más que una dimensión cuantitativa, cualitativa, de que empieces a conceptuarlo primero a partir de hacer preguntas sobre el personaje. Y son, ahora sí que estas 8 elementales, que creo que además serían muy aplicables a otros juegos. O sea, no solamente el concepto de, es esto, no, o sea, no como, no sé, Vampire, que las hojas parecen hojas de taquería, o las hojas antes de quinta edición de Dungeons, que pues, parece sitio del SAT, ¿no? No necesariamente tiene que ser tan complicado. Creo que los personajes tridimensionales tienen que ver más con este tipo de elaboraciones pues más diegéticas, ¿no? O sea, que sí podamos construirlos, visualizarlos. Dice el autor que cuando arma esto, dice, yo quiero ver un montón de cosas, ¿no? Sí, sí por un lado vampiros, sí por otro lado sí, sí las brujas, pero si tienes un Psycho Killer from Hell, no hay problema. Si de repente sale el cocodrilo de alligator, tampoco hay problema. Digamos que es un mundo además súper flexible, súper flexible. No es gratuito que se utilice para, digamos, como plantilla para generar otros mundos, ¿no? Partiendo otros juegos de brujas, pero sí también el sistema, les digo que es tan sencillín, que si usted quiere un armado de whatever tema básico, puede usar este sistema de juego. Usan los dados de Dungeons y también vas graduando, tienes algunos cuantitativos. El turno es muy sencillo. De hecho, el turno se parece mucho a los turnos de los juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! De Magic. Magic, como su nombre lo indica, también los juegos de Magic, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí están mis amigos. El tipo de daño que haces son operaciones en este caso también muy básicas. No es Dungeons para que es que le subes, le restas, le quitas, le pones, le dices entre el número que pensaste y entonces ya puedes tirar tus dados para hacer el daño, ¿no? Que también tiene su chiste aprender a jugar con los sistemas un poco más complejos. Te permiten derivar sistemas más básicos. Pero si usted está empezando, si quiere entrarle a algo con chaviza más joven, pues estos juegos son un juego como Witchcraft, no está pues, fuera del alcance de la mayor parte de la gente, ¿no? Ahora, es tan básico y tan general que lo puedes empatar con cosas como Witch Faded Souls, por ejemplo, que es el otro, que se lo calcó. La verdad, el de Carel es bastante más sólido, ¿no? 2 libros de arte que dejamos. Pero bueno, si no quieres trabajar, no sé, con las brujas, quieres trabajar con brujas y demonios, quieres meterle súcubos, es muy flexible. Es un sistema muy flexible. Quieres hacer tu propio juego, lo puedes desarrollar a partir de esto. Es muy sencillo. De hecho, hasta casi muy pedagógico. Entonces creo que es
se puede utilizar de una manera, es muy amigable. En general es muy amigable. Vamos a ir cerrando para que pasemos a ver si hay comentarios, dudas, estrés, quejas. Creo que el armado de sistemas de juego, como en el caso de los juegos de rol, contrario a lo que mucha gente piensa, creo que se debería ser la base, ahora sí que el paso número 1 para desarrollo general de juegos. Si usted puede hacer juegos de rol, puede hacer sistemas de juego. Lo quiere maquetar, va y ya se convierte en un juego de tablero. Y si esos sistemas lúdicos funcionan, y además también el sistema narrativo, desarrollar el videojuego no es tan complejo. Creo que uno de los problemas que tenemos en la industria del videojuego en México es que no juegan rol. Si jugaran más rol, podrían tener mucha mayor visión de qué implica un sistema de reglas y qué puede funcionar y qué no, y cómo van reaccionando sobre todo los jugadores, porque creo que algo para lo que son muy sensibles los jugadores de juegos de rol es para cómo se comporta en la mesa, incluso en línea. Y de repente a la hora de hacer diseño de videojuegos, sobre todo los game designers, solemos cagarla mucho, porque tenemos al jugador ideal en mente, pero no lo tenemos de carne y hueso. Pero si jugamos rol, sí podemos desarrollar esa sensibilidad. O sea, en ese sentido, el entrar en estos sistemas de juego nos permite desarrollar juegos, pero también cómo jugar. No quieres desarrollar juegos, no hay problema, nadie tiene la obligación de hacerlo. También es un espacio que te permite ejercitar otras formas de empatía. Ahora, lo interesante también, ya pasamos tan mal, lo que también creo que aportan mucho es esta posibilidad de explorar lo abyecto. ¿Qué se siente ser un vampiro? O imaginarme que soy un vampiro, que soy una bruja, que soy un hombre lobo. Y pues, la telenovela de estas criaturas, ¿no? Creo que invita a tener una empatía con el otro, con el diferente. Y por eso de repente se me hace extraño que, bueno, entiendo, también hay una condición histórica y contextual de por medio, que muchos jugadores de rol gusten del soy el marginal, ¿no? Pues bueno, pues estamos jugando a ser marginales, ¿no? Y la mayor parte de los juegos de rol van sobre eso. No he visto ahorita un juego de rol que se trate de, vamos a hacer no sé, así como del godinato y tenemos diferentes clases de godines y todos con diferentes poderes, pues como que no, nunca he visto un juego así, ¿no? Normalmente nos gusta más el aparato fantástico. Entonces yo creo que lo podemos ir cerrando aquí y pasar a los preguntas, comentarios, si es que hay maleficios o nos echen mal de ojo o vemos qué más le entramos. Pues muy bien, muchas gracias. Esto está súper interesante, sobre todo también porque hemos estado platicando en otras instancias al respecto de cómo están precisamente esos conceptos relacionados con la bruja y cómo al día de hoy nuestra construcción mental de esa figura pues ha sido alimentada por muchas representaciones de distintas culturas. Entonces, cosas de esas son hoy en día bastante claras a nivel de los juegos de rol. Por ejemplo, en Calabozos y Dragones, el hecho de tener una bruja o un warlock implica, entre otras cosas, que tiene un pacto con una entidad de otro plano. También tiene ciertos poderes que le son dados precisamente por ese pacto. Otra de las cosas que vemos es la relación del tipo de magia que hace. Es decir, tiende a ser normalmente centrada en cosas relacionadas con el encantamiento en el sentido de influenciar la voluntad de las personas. Y una de las brujas más famosas del mundo de calabozos pues es Tasha, que tiene varios de los hechizos como el Hide Slother y como la danza y otros tantos, donde precisamente rescatan esa parte que ya nos platicabas
sobre el- la dualidad, en este caso, pues la que cura o la que castiga. Y eso, pues, es sumamente interesante porque no solamente tiene que ver con cómo nosotros construimos ese tipo de conceptos, sino cómo nos los apropiamos y como en este caso, a través de los juegos, cómo los reinventamos o los representamos. Y cómo los estamos actualizando, ¿no? También. O sea, creo que el juego ofrece pues un espacio seguro para experimentar, para explorar y para ver, pues, bueno, qué ocurre con tu bicho que pues, las narraciones son milenarias si quieres, o sea, siglo XXI, ¿no? O sea, ¿qué harían tu vampiro promedio, tu bruja promedio con Facebook, ¿no? O sea, o qué harían, pues, imagínense, o sea, por ahí en el Eternal Hearts hay un cuentito de Sasha Vicos atrapando víctimas en una red social, ¿no? Dices, órale, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentan un mundo que ya está convencido de que no existen, ¿no? Ahora, muchos de estos juegos, también hay que reconocerlo, no fueron armados en culturas latinoamericanas. Sería interesante ver, por ejemplo, cómo hacemos los tamales, no sé, qué rico. ¿Cómo hacemos nuestra bruja mexicana? Porque en México la bruja es un aparato distinto de la bruja europea. O sea, incluso la manera en que nuestros brujos de alguna manera siguen integrados, ¿no? Nuestra bruja, no solamente los oficiales para el turismo de Catemaco, sino tu bruja de mercado. Allá en la UAMSI, por un lado tenemos el concurso de matemáticas, la Olimpiada de Química y además el cartel donde están ofreciendo limpias y amarres por 900 y 600 pesos. Y nadie se escandaliza, nadie se espanta, no nada. Más otras formas de sincretismo, como el caso de ¿cómo se llaman? Los santeros, ¿no? También que hay brujos y brujas santeras, ¿no? Y que también es pues, parte de la textura. Entonces, todo eso, por ejemplo, creo que es muy rico y que nos permitiría hacer buenas propuestas, aunque no propongamos el juego así de, miren, ya diseñamos los libros y demás. No, pero para una partida pueden ser una cosa interesante. O sea, pensar otras formas de brujas, ¿no? Hasta la expansión de las brujas latinoamericanas, que tienen otros atributos, que tienen otros poderes y además otro lugar en la sociedad contemporánea, porque aquí sí, son personajes vigentes, están ahorita vivos de carne y hueso. Y es una práctica común en nuestro país. Sí, eso es sumamente interesante. En 2019 nosotros estuvimos jugando Knowing Oli, que es el último juego de Ricardo Ibáñez, que precisamente tiene mucho de la cosmogonía de este lado del mundo. Y una de las cosas que se nos hicieron bien interesantes es precisamente la cantidad de cosas que desconocemos de nuestra propia cultura. Porque si nos hablan del terreno medieval, no hay problema. O sea, le echo a mi caballo en las alforjas, las raciones secas, la bota de vino, la antorcha, el aquello. Pero cuando nos plantamos de este lado del charco, nos encontramos con que, espérame, pero aquí los nativos no utilizaban caballos, entonces se la aventaban a pie. ¿Y qué llevaban para tomar? ¿En qué lo llevaban? Y todo ese tipo de cosas que son como de cierta manera sobreentendidas de que pues, somos de aquí y como que lo tendríamos que saber. Entonces, si a esto le aumentamos toda la parte mística de las diferentes culturas a lo largo y ancho del país, pues sí, efectivamente tenemos un montón de materia prima de donde podemos sacar cuanta cosa. Sí, sí, y puede ser una cosa súper interesante, porque además incluso en lo visual, creo que hay propuestas hay elementos muy alternativos, ¿no? O sea, la cosa de las brujas de fuego, que se dan en municipios de Sonora, donde lo que tienes son bolitas de heno, pero se están prendiendo y las brujas están peleando. Órale, qué padre, ¿no? Ahora sí que en lugar de que
es que aquí las brujas en la hoguera. No, ¿qué onda con unas brujas de fuego? Qué loco, ¿no? O las que se quitaban las piernas, se ponían las piernas de gallinas, o las que se convertían en lechuzas. O sea, creo que da para una imagería muy, muy rica. Entonces, un trabajo cuidado con respecto a, bueno, los distintos tipos de brujas aquí, que son igual como todos los sistemas desde siempre, diferentes clanes o diferentes paquetes o diferentes tribus y que tienen este set de habilidades, diferentes poderes y que están buscando cosas distintas, pues es una cosa no solamente interesantísima, además divertida, sumamente divertida. Y que si además nos pescamos porque Haití también es parte de Latinoamérica, todo lo que se mezcló con tanto religiones como formas mágicas que venían de distintos lugares de África, pues tener una serie de juegos súper interesantes. Y por supuesto, no solamente exóticos, sino siniestros, porque además son cosas que de repente no sabemos, pero son para nosotros muy cotidianas. Muy cotidianas. Sí. Ahora, también vamos a tomar en consideración que en todo esto, pues precisamente tenemos un montón de influencias y como tú muy bien lo decías, los conceptos se están actualizando o reimaginando. Y fíjate, precisamente ahí viene una pregunta de Aida. Considerando las diversas formas de construcción de un personaje mágico, ¿en qué punto consideraría o se difieren las Magical Girls como parte de la lectura en este concepto? Órale, eso estaría padrísimo. Mira, en teoría no tengo idea, pero elaborando un poco, las Magical Girls serían una especie de hechiceras también. Y no veo muy lejano, o sea, a lo mejor no pensamos es que ya está, vi la visual novel de eso, ¿no? El manga, sí, o sea, las mismas que iban a ser los clanes, que iban a hacer un juego, pues pueden convertirse en un cómic, ¿no? Y sí, y ya no estás hablando de una situación del género del horror, sino de las aventuras y de la fantasía, si quieres, hasta pastel la quieres, órale, casi como Sailor Moon, pero con nuestras brujas locales, ¿no? Y está una cosa bien interesante, imagínate. Ya las vi corriendo para hacer el amarre. O sea, si por ahí topan este anime de Magic Users Club, más o menos así, más o menos así. Y con la cantidad de vertientes que hay entre hierbas, pociones y demás creencias, creo que les daba para un montón, ¿no? Ahora, ¿quieres hacerlo también juego? Yo creo que sí, por supuesto. Así bien teenager, sí. Estaría padrísimo también. Pero tienen que rolear sus transformaciones, si no, no. Excelente. Porque fíjate, ahorita que mencionabas precisamente la parte de las pociones, o sea, una de las imágenes más claras que tenemos de la bruja es el caldero y el que están haciendo algo. Y entonces el hacer ese algo convertido a mecánica de juegos puede ser sumamente interesante. O sea, de hecho, ya vemos que hay algunos cuantos juegos para celulares y cosas por el estilo, donde vas haciendo recolección de ingredientes, vas haciendo cositas, las vas juntando y ya después tienes las pociones. Entonces, si a eso le ponemos un trasfondo más pensado, sobre todo más investigado, mejor dicho, y culturalmente más rico, pues eso crece y pues da para muchísimo. Incluso a nivel educativo, en el primer coloquio de juegos de rol, se presentó un profesor de química de una secundaria rural, que sus laboratorios pues tienen una condición bastante precaria. Entonces él había diseñado un juego de química, pues es un juego de rol, pero de eso se trata, como si fueran una especie de alquimistas, pero que tenían que hacer las reacciones químicas. Lo aplico para dar clases, al final muy bien los exámenes, sus resultados son muy, muy, muy decorosos. Y bueno, o sea, estamos viendo que lo puedes hacer, o sea, si lo puedes hacer supliendo las carencias de un laboratorio para la escuela, creo que lo puedes hacer desde una perspectiva antropológica mucho más cuidada
mucho más entretenida, ¿no? Y también en una voluntad de difusión de la cultura nacional, ¿no? O sea, una cosa interesante también. Definitivamente lo es. Y bueno, otro punto que yo considero que es muy importante en toda esta parte de la representación que tienen las brujas en los juegos de rol es precisamente como una figura que está de alguna forma vulnerando el status quo, particularmente el de la iglesia. Y por eso tenemos el asunto de la cacería de brujas y tenemos también todos estos matices negativos que le dan a la figura de la mujer y que en este caso pues son las tipificadas como brujas. Precisamente ese paganismo que ahorita que nos saluda Marcilín, pues se me vino a la mente, ¿no? Porque de una u otra forma, como tú ya lo explicaste, el que la bruja sea el chivo expiatorio no lleva nada más la pura carga de su culpa, sino que se convierte en el que le podemos echar todo lo que no queremos, porque a fin de cuentas, pues es lo que se va a desechar. Y eso yo creo Pues que sí, también va a tener interesantes reflexiones cuando lo convertamos en un juego. sí, particularmente, o sea, lo que es la cultura occidental en sus raíces judeocristianas, pues sí, la condición de la madre es sagrada, pero la de la mujer no. Que tiene que ver también pues con este esquema que les mostré, ¿no? La madre es buena, ¿por qué? Pues porque gira en torno a mí. Sí, también es una postura súper narcisista, culturalmente hablando. La mujer es mala porque no gira en torno a mí, gira en torno a quién sabe qué, igual y a ella, su trabajo, sus animales, su güey o su vieja, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que no se desprende de mí. Y mucho del aparato, no necesariamente religioso, sino de la cultura católica, censura mucho eso. Como, pero no solamente la figura de la mujer, sino también la figura del hombre. Le aplaude al padre, pero el hombre también es un hijo de la chingada, ¿no? O sea, mujer y hombre, pues sí, tache, tienen que ser padre y madre, ¿no? O sea, en ese sentido, sí creo que es una religión en muchos sentidos tan narcisista, pero también derivó en un aparato profundamente infantil. Y sí, el problema es que es una cultura, ¿no? También ya no solamente la cuestión de ser una religión católica, sino somos una cultura católica. Y generamos nuestros chivos expiatorios como cualquier otra cultura. El que no se ciñe, el marginal, tiene esa función, el estigmatizado tiene esa función. Ya no podemos quemar brujas, pero pues ahora aislamos a otros personajes. O sea, el aparato social siempre arma esos chivos expiatorios, ¿no? Y lo interesante de los juegos es que nos permiten un espacio donde podemos decir las cosas que a lo mejor no podemos decir en la vida cotidiana. Y eso está bien. O sea, creo que también son un espacio de expresión. El micrófono, Edgar. Gracias. Sí, nosotros también lo que hemos visto en ese sentido a lo largo del tiempo es que el juego, de una u otra forma, nos va a permitir el poder aceptar las diferencias de los otros y consecuentemente con ello poder ejercitar, ya no hablemos de la tolerancia, sino simplemente el respeto y consecuentemente cuando nos salimos del juego y nos vamos a la vida normal, esas mismas actitudes que podemos tener ahí, es más fácil que las tengamos de este lado. Y entonces vemos que la función del juego en ese sentido no es ayudarnos a conocer cómo hacer los amarres, sino más bien a tener una serie de habilidades que en la vida diaria nos pueden ayudar, de algo tan simple como trabajar en equipo para resolver un problema que es más grande. Sí, como lo ves en Dungeons and Dragons, ¿no? Bueno, cualquier partida no existe una hoja de personaje que tenga absolutamente todo.
pero entre varios personajes, pues ya tenemos muchas más habilidades y mucha mayor capacidad de resolver las cosas. Independientemente de que seamos de razas diferentes, de alineaciones diferentes, de backgrounds diferentes, creo que sí son, o sea, en ese sentido, independientemente de la temática, los juegos de rol son un gran ejercicio de fomento a la empatía, no desde la identificación. No, es que porque somos iguales, no, al revés, sino porque somos diferentes, porque a lo mejor la situación de mi personaje versus la de tu personaje son muy distantes, no tienen nada que ver, pero hacemos un esfuerzo por construir un vínculo entre los dos porque ahí tienen un problema o tienen un enemigo en común por lo menos, ¿no? Y creo que ese ejercicio en cuanto a espacio lúdico no solamente es muy rico, creo que casi en algún momento con Jacinto Pesne lo comentábamos, digo, puede aportar mucho, por ejemplo, si desde la primaria le enseñas a jugar a los niños el rol. No por el juego de rol, sino porque puedan aprender a vincularse con mundos que les pueden resultar de repente muy ajenos o muy distantes. Y eso es un ejercicio de empatía, no la empatía sobre lo mismo. Es que tienes la misma situación y te pareces a mí, entonces sí, palomita. No, al revés. No tenemos nada que ver, venimos de universos diferentes, pero no por eso no tenemos capacidad de conectarnos ni de dialogar, ¿no? Y creo que estos juegos lo permiten. Y llevarlos al aula es una cosa súper, súper, súper rica. Sí, efectivamente, porque entonces pasa lo que dice Marcilín, se convierten en una herencia cultural y que como tal es la misma madre la que se va a volver un instrumento de esa herencia para sus hijos. Y eso lo vemos también aplicado en esta parte de nuestra educación. Se va volviendo esa cadena que de una u otra forma se repite hasta que llega a un punto de quiebre donde hay un nuevo paradigma y todo esto no es otra cosa más que la misma representación a nivel de nuestra sociedad de cómo van evolucionando no solo las teorías y conceptos, sino en este caso metodologías. Sí, metodologías y pedagogías también, ¿no? Y bueno, en general, formas educativas que ya no son prescriptivas, sino que son más en el orden de lo creativo, de la construcción. Ya no son recetas para hacer o para operar, al revés, son espacios para construir. Entonces, en ese sentido, independientemente de cuál sea el tema del juego, creo que el juego de rol funciona no solamente para desarrollar cosas hacia dentro del aula, sino eventualmente para que aprendamos a ceñirnos a sistemas de reglas, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy elemental. O sea, los grandes problemas de los aparatos sociales, corrupción, delitos múltiples, que la ley existe o no existe y nos vale gorro, esperar el turno, que es algo que de repente parece que es imposible que se lo pidas a las personas, pues los juegos nos lo enseñan, ¿no? Y además consigues amigos, o sea, está padre, o sea, pues sí, o sea, no tiene que ser una cosa de adiestramiento el liderazgo one-on-one, super coaching, pues ¿para qué, no? Existe existe el juego de rol y ahí puedes explorar un montón de cosas, ¿no? Además también como ejercicio de autoconocimiento, algo que hemos observado en el coloquio y que también hemos visto en otros espacios, cómo los juegos de rol le han servido a muchas personas, por ejemplo, para conocerse, experimentar otras posibilidades e incluso en otros casos para salir del closet, ¿no? Porque ofrecen un espacio seguro y creo que esto está muy bien. Eso está muy bien. Sí, esa parte del juego, yo creo que una de las mayores contribuciones que hace a nuestra vida es, como lo mencionó en su momento un buen amigo, Héctor Ruiz, quien es antropólogo. Él lo que dice es que a fin de cuentas el juego lo que está haciendo es prepararnos para la vida, independientemente del juego que sea y como sea, porque es precisamente esta parte que tú mencionas. En la medida de que nosotros podemos probar diferentes circunstancias en un ambiente seguro, en tanto vamos desarrollando habilidades suaves y sobre todo también en la medida en la que nuestra propia personalidad está desarrollándose como resultado
de esa interacción social, que es la otra cosa que desafortunadamente en muchos sentidos se medio trastocó ahora que estamos pasando por lo de la pandemia, porque nuestras formas de socialización cambiaron. Y hace poquito en un grupo de WhatsApp, perdón, de Facebook, ponía una persona que quería que se le recomendaran juegos de mesa, no propiamente cooperativos, sino aquellos en los que no hubiera concepto de ganar o perder, porque tenía un niño pequeño de 6 años y se frustraba mucho si perdía. Y entonces, pues obviamente llovieron las recomendaciones, pero también 2 o 3 que iban centradas hacia ella en el papel de madre de niño. Y decirle, pues, es que el juego lo que te está enseñando precisamente es a que trabajes con la frustración. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a superar la frustración si no la vive? Y yo creo que en ese sentido, aquí en los juegos de rol, es una de las cosas más interesantes, que precisamente hacemos esa exploración del qué pasaría si, de una forma en la que no solamente podemos poner en juego lo que sabemos, sino también poner en juego aquello que es todavía más interno de nosotros, como parte de nuestras actitudes o inclusive de esa herencia cultural que traemos. Mira, en el caso de la cancha de juego, creo que más que adiestrarnos o enseñarnos para cuestiones que conocemos, creo que también abre la posibilidad de que nos topemos con cosas que no esperábamos. Que es, por ejemplo, el caso de la frustración. O sea, no se trata de que no frustren al niño. No, al revés. Hay cosas que no esperabas que fueran a ocurrir, que fueran a pasar, para bien y para mal. O sea, no esperabas que mataran al mago que traías junto, chin. O al revés, no esperabas que, dadas las circunstancias, se te ocurriera una salida ingeniosa, resuelven el puzzle y lograron salir. Órale. Creo que nos enseñan a lidiar con esa posibilidad de aquello que no esperamos. Y que aunque sea un juego, nos permite elaborar el escenario hipotético donde, bueno, tal circunstancia yo la encontraría muy triste o tal circunstancia yo la encontraría muy deseable. Y eso también nos permite, pues, ampliar nuestras posibilidades para sobrevivir. O sea, no es que, pues, por ejemplo, el año pasado uno de los artículos, y sí, cierto que anduvo circulando, una investigación interesante sobre es que los fans del horror están mejor preparados para todo este desmadre. Pues sí, todavía estamos viendo escenarios que son terribles, ¿no? Los escenarios del peor caso, donde todo va a salir mal, a fuerzas. No hay salvación. Ok, no lo has vivido, no tenías, vaya, la experiencia en carne propia, pero como hipótesis existía. Entonces, ya no te agarra tan en curva. No es que no te duela, no es que no te preocupe, pues, órale. Ya me lo había imaginado, ¿no? Y creo que los espacios de juego también permiten eso. Que se siente perder algo, o al revés, ganar algo. Creo que de repente nos fijamos mucho en cómo hay que aprender a perder, pero no le enseñamos a la gente a ganar. O sea, a ser un ganador, pues. O sea, es que tienes que ganar porque tienes que ganar, pero eso no te hace un buen ganador tampoco. O sea, ¿cómo lidias con la frustración? Pero ¿cómo lidias con el éxito también? Y creo que los juegos nos lo permiten. O sea, sí, te salió mal la tirada y pues, traes un madrazo en el paper, pero también te salió bien, te gustó y órale, pero bueno, ya seguimos. O sea, no te atores ahí, todavía faltan muchas horas de juego, ¿no? Creo que nos enseñan a perder, pero también nos enseñan a ganar. Completamente de acuerdo en esa parte. Y sobre todo, también algo de lo que nosotros tratamos de destacar mucho en este sentido, sobre todo cuando se trata de personas nuevas, es que definan cómo es su concepto de ganar. Porque normalmente cuando le explicamos a la gente que no sabe cómo es que funciona el rol, lo primero que te preguntan es eso, ¿no? ¿Y cómo gano? Entonces, el hecho de que a nivel de juego
tu personaje tenga un propósito y que tenga por lo mismo objetivos o metas que sean alcanzables en el corto o en el largo plazo, le va dando mucha coherencia a tus acciones. Y efectivamente, esto cuando lo trasladamos a la vida, pues nos damos cuenta de que no necesariamente es mejor o peor, pero el hecho de que tengas propósitos claros, más allá de los que se hacen el 31 de diciembre, pues sí contribuyen a que puedas dirigir tus esfuerzos y que si te propones hacer tal o cual cosa, entonces te des cuenta de qué te hace falta y que como consecuencia de ello emprendas la forma de conseguir eso. Llámese asociándote con otra persona, obteniendo capacitación, etcétera, etcétera. Así que todo esto, de una forma directa o indirecta, sigue redundando en el desarrollo de las personas. Y para nosotros, esa es una de las partes que son bien importantes de destacar, porque no es nada más que el juego de rol es entretenimiento y te divierte y te saca de la realidad varias horas, sino que a fin de cuentas, el hecho de que tú hagas esta serie de ejercicios está contribuyendo a muchos elementos que forman parte de tu conocimiento y también de todo lo que esto implica cuando tú dejas de ser ese ente aislado y estás entonces en el entorno social. Creo que la cuestión de la construcción, por ejemplo, del personaje, que nos demos cuenta de que nunca están terminados nuestros personajes de rol, nos permite hacernos a la idea de que tampoco estamos terminados nosotros, ¿no? Que somos proyecto ongoing. Y creo que también algo muy importante que he llegado a ver en mis mesas, no sé si a todo el mundo le pase, que también aprendes a dejar de estar con el proyecto. O sea, ya terminaste con el personaje, sí podrías seguir, pero ya cumplió lo que tenía que cumplir para ti, a pesar de que llegues pegado con el personaje 4 años. Y que los jugadores decían, es que ¿saben qué? Toca que mi personaje se muera, porque ya es lo que procede, ya es otro proyecto. Creo que son momentos en que podemos madurar el dejar ir. Sí, lo construí, me costó mucho trabajo, aprendí un montón, pero creo que ya es tiempo de ir a otra cosa. Y eso, por ejemplo, es algo que, bueno, no sé si se sigue usando en los últimos años de World of Warcraft, pero en 2007, 2008, la cosa de usted ya estuvo con su personaje y demás, órale, ¿no? Y muchos jugadores mataron a sus personajes, pero además de onda, organizar fiestas y pues como la fiesta de despedida del personaje, ¿no? Y que iba junto con pegado con la fiesta de bienvenida para el nuevo personaje, que además ya era otro, ya no es, ¿te acuerdas de? No, no, eso es para el otro personaje. Este es nuevo, es diferente y va a crecer y se va a madurar y se va a ir armando de una manera distinta. Y creo que eso de repente implica una posibilidad de construcción que no vamos a ver en cualquier espacio, porque somos bien pinches necios. Queremos quedarnos con la cosa que ya armamos y que ya tenemos. Ves que sabes que ya no hace sentido, de veras hace sentido. No, pues suelta tu personaje, hombre. Y eventualmente ese simulacro de soltar al personaje nos permite soltar otras cosas en la vida, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo has dicho de una forma en la que, número uno, no hay para dónde hacerse y número dos, no hay cómo no entenderlo. O sea, a fin de cuentas, la decisión de jubilar o no al personaje termina siendo una cuestión de aceptación. Y sí, es una de las fases sumamente interesantes, porque pasa igual cuando se ve, por ejemplo, el duelo, de que pues, tú tienes toda la esperanza de seguir con tu personaje y las circunstancias te dicen hasta aquí llegas. Sí, hasta aquí, ya, o sea, implica poner límites. Creo que todo juego, independientemente que sea de rol, que sea de tablero, que sean tarjetas, que sea un videojuego, que sea un juego del recreo, tiene que ver con asumir ese límite.
que ni vas a poder hacerlo todo, ni vas a poder saberlo todo, ni vas a terminar en la completud total. No, eres humano, punto. Empezando porque algún día te vas a morir, ni paper. O sea, spoiler alert, you die, y así termina la vida de todos, ¿no? O sea, no más. Te digo que el problema que tenemos es asimilando esos límites, creyendo que no van a aplicar a nosotros por alguna razón. Y no, y creo que los juegos nos permiten por lo menos darnos cuenta que sí, yo también estoy inscrito en los límites, ni modo, ¿no? Me van a pasar cosas, me van a doler, pero no es el fin del mundo, ¿no? Podemos armar otro personaje, ¿no? Pues sí, esto está interesantísimo y yo creo que podríamos seguir unas cuantas horas más, pero pues también tú tienes otras actividades, entonces si te parece, vamos cerrando Va que va. y aprovecho ahorita para mandar saludos de la gente que está conectada, como Gilberto Cabrera, Jonathan Alejandro Vázquez Martínez, que nos dice hay que dejar ir a la Widow, A la Wii. chiste local, supongo yo. Ok. Todos tenemos a un personaje que tenemos que soltar, pero no importa, aunque se haya muerto, lo traemos a la siguiente partida y otra vez, y siempre lo estamos mencionando. Sí. Pues muy bien. El de mi mesa de Vampire era Felipe, así que... No, se murió Felipe. Bueno, Felipe para arriba y para abajo, así que todos tenemos uno. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían tus comentarios finales para que vayamos dejándole digamos que una cosquillita a todos los que nos escuchan y nos ven? Pues miren, para jugar a las brujas ya están estos sistemas armados. Son elementales, pero son muy amigables. Y los puedes nutrir, ya lo mencionamos, con folclore local. Yo creo que deben de quedar bien interesantes, pueden ser muy divertidos. Y que consideren los espacios de juegos de rol no necesaria y exclusivamente solo para personas mayores. Creo que enseñar a jugar a nuestros chamacos es también parte de la herencia cultural, ¿no? Entonces, creo que si existe algo chido es familias que enseñan a sus hijos a jugar, ¿no? Enseña a tu hermanito, a tu sobrinito, al hijo del vecino, porque si hay algo que como profe de diseño de juegos, sí de repente sí nos hace el corazón una pasita, es que estamos haciendo juegos de tablero, pues órale. Y que las familias no se prestan para que los chicos prueben sus juegos de mesa y dices, qué trágico, o sea, tu familia no quiere jugar contigo, chavo, qué mala onda. Entonces, no seamos gachos, jugamos con los que tengamos cerca. Eso creo que es un gran plus. Y bueno, un gol publicitario, pues ahí quedaron colgadas en el coloquio de juegos de estudios de juegos de rol, las ponencias que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. Échenles un ojo, hay unas muy interesantes y hay otras bien jocosas. Para ver si clávense los estudios de juegos de rol también, porque ya también es un objeto de estudio académico, ya se vale hacer su tesis, ya pueden hacer un proyecto de eso y cada vez hay más espacios, tanto para estudiar juegos de rol como para jugarlos incluso en espacios como las preparatorias o sobre todo en los espacios universitarios, ya hacen ligas de rol oficiales y eso creo que es muy positivo. Bueno, y muchas gracias por el espacio, ha estado padrísimo. Hombre, Blanca, gracias a ti. Y pues definitivamente esto da para muchísimo. Y no solamente en oportunidades como esta, sino efectivamente en todo el montón de actividades que ahora se están pudiendo realizar, tanto desde la perspectiva académica como la no tan académica. Pero yo sigo siendo de la idea de que todo esto va a ir creciendo y va a ir mejorando en la medida de que las personas puedan jugar, puedan conocer diferentes juegos, diferentes sistemas y que gracias a ello también como jugadores vayan desarrollando un criterio, porque no está mal que toda la vida hayamos jugado calabozos, pero si no nos damos cuenta de que el mundo ya es mucho más grande que eso, pues nos estamos perdiendo de una buena parte. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues la oferta y la recomendación que siempre hacemos es jueguen todo lo que puedan.
Y mientras más, mejor. Prueben jugar con otras personas en otros lugares, con otros narradores. Anímense a narrar también, porque esa es otra forma de experiencia. Y bueno, ya no nos queda nada más que agradecer el tiempo a todos aquellos que estuvieron conectados e intercambiando sus opiniones con nosotros, como el caso de Alan Ruiz Ojeda y algunas otras personas. Saludos a la gente de mi mesa, por cierto. Y bueno, ya como recomendación final y dadas las fechas, normalmente les diría tomen café de grano de Veracruz, pero en esta ocasión, por favor, cómense un rico pan de muerto con chocolatito, de preferencia, ese sí es recomendación local. Si pueden, consíganse chocolate de Oaxaca, que es muy bueno. Y bueno, pues fuera de eso, pues que los dados no dejen de rodar. Nos estamos viendo en la próxima. Bueno, mañana. Vale, hasta luego. Muchas gracias. A ti, Blanca. Nos vemos.